Las mamás son multitask, multidisciplinarias, multifuncionales, desde antes que conceptos como estos se crearan. Ahora, en plena cuarentena, podemos ver cómo ellas son capaces de trabajar en casa, de hacer la comida, poner orden y además de dar todo el cariño que se requiere. ¿Sabes? Hay una imagen que se ha hecho viral acerca de un letrero que hizo una mamá con una advertencia para no ser interrumpida y con una lista de curiosas respuestas. Más o menos el letrero dice algo así: mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 a 12:15. La respuesta a tu pregunta es una de estas: no. En la lavadora. Fruta. No sé qué hacer de comer. No se estén peleando. En tu cuarto. Luego te ayudo a buscarle. Una madre limpia narices, lava caritas, sucia la ropa y además hace milagros con la quincena para llenar las panzas de toda la tropa. Y alimenta el alma con cosas eternas. La Biblia recalca el papel vital de las mujeres en la transmisión de la fe. Un ejemplo de ello lo tenemos en Eunice, la madre de Timoteo. Seguramente ella hizo todas las cosas que una madre tiene que hacer para criar un buen hijo. Pero Pablo además realza el hecho de que ella fue fiel en su deber espiritual. No solo enseñó a su hijo a comer bien, a tener buenos modales y a tender su cama, sino que también se preocupó de alimentar su alma, a tener temor de Dios y amor por su obra. Una madre debe de influir en el corazón de su hijo y dirigirlo hacia las cosas de Dios. Como se recalca en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eunice lo hizo. Pablo lo registró con las siguientes palabras: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Segunda de Timoteo 1:5. Esto nos recuerda que la educación comienza en casa. Muchos pueden pensar que Pablo fue quien llevó a Timoteo a la fe en Cristo, tal vez porque antes en la primera carta le llamó verdadero hijo en la fe. Pero como ya leímos, la influencia de la madre y la abuela fue lo primero que influyó en Timoteo para tomar a Jesús como su salvador personal. Pablo declaró que la fe que estaba en Timoteo primero estuvo en su madre Eunice y en su abuela Loida. Mamá, aprovecha que están en casa para educarles espiritualmente. ¿Ves el cangurito en la bolsa? Su madre es la que determina el punto de vista que tiene. Esto también es cierto para todos los niños. Los niños reflejan el enfoque de la vida que su mamá tiene y copian sus hábitos y actitudes. Te quiero contar la historia de unos recién casados. Ella, queriendo sorprenderlo, decidió preparar un jamón al horno. Él, muy emocionado, se dirigió a la cocina a ver si podía ayudarle, y entonces la encontró batallando, cortando el jamón a la mitad. Y entonces le dijo: amor, ¿por qué estás cortando el jamón a la mitad? Y ella le respondió muy seria: pues porque mi mamá siempre lo ha preparado así. A la semana siguiente fueron a visitar a la suegra. Entonces el marido aprovechó para preguntarle a su suegra: suegra, ¿por qué cortan el jamón a la mitad cuando lo hornean? Y entonces la suegra le dijo: ay, mira, la verdad no sé, siempre lo he hecho así porque mi mamá lo hizo así. Tal vez debías de preguntarle a ella. Cuando estuvieron para la cena de Acción de Gracias, la abuela vino a visitar. Y entonces aprovechó el hombre y le preguntó: abuela, quería preguntarte, ¿por qué ustedes cortan el jamón a la mitad cuando lo van a hornear? Y entonces la abuela le dijo: claro que te puedo responder. Nunca tuve un sartén demasiado grande como para que cupiera un jamón entero. Los hijos absorben los gustos, las costumbres, los ideales y los valores de sus madres. ¡Qué gran responsabilidad! Asegúrate de usar esta influencia para dirigir a tus hijos hacia Cristo. Una madre creyente debe seguir fiel instruyendo a sus hijos en la fe, aun si su marido no es creyente. Al inicio de su segundo viaje misionero leemos que Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Hechos 16:1. No sabemos mucho del pasado de Eunice, pero ya que ella había llegado sola a la fe en Cristo, ella decidió obedecer el mandato de Dios a través de Pablo de sacar lo mejor de una situación menos que ideal. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. 1 Corintios 7, 13 y 14.
Dios prometió cuidar a los niños criados en hogares divididos, si la madre es obediente a la voluntad y propósitos divinos. Timoteo es la prueba viviente de que Dios cumple su palabra, y en muchos casos, hasta el marido ha podido encontrar la gracia de Dios también. Ya sea que los esposos no asuman la responsabilidad de criar a sus hijos en la fe del Señor, o que directamente se opongan a que se les enseñe acerca de Dios, esto causa conflictos y tensión en la pareja, y muchas mujeres se desaniman y renuncian. Eunice, ella no se dio por vencida. Su familia dividida no la desanimó ni disminuyó su deseo de guiar a su hijo a conocer a Cristo, lo que nos lleva a entender que una madre debe de enseñar a sus hijos desde sus primeros años. Eunice lo hizo. Pablo dijo: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Cuando Timoteo era solo un niño, Eunice comenzó a enseñarle acerca de Jesús y decirle cuánto lo amaba. Imagínate que mientras iba aprendiendo a caminar y hablar, ella le enseñó a amar a Dios, honrar y obedecer a sus padres. ¿Sabes que según la costumbre judía, a los 5 años comenzaban la instrucción formal en las Sagradas Escrituras? Los hijos nunca son demasiado pequeños para aprender. De hecho, los niños aprenden incluso si los padres no hacen ningún esfuerzo por enseñarles. Un niño aprende de lo que vive. Algunos niños crecen para ser unos peleoneros, porque así es en su hogar. Otros crecen para ser criticones, deshonestos, irresponsables, también por la misma razón. Aún sin querer, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Existe una idea moderna de que los padres no deben enseñar a un niño la fe en particular. Los llamados expertos sostienen que cada niño debe tomar su propia decisión sin influencia cuando tenga la edad suficiente para hacerlo. Algunos incluso dicen que forzar la fe en un niño es solo otra forma de abuso. Muchos padres y madres sucumben ante aquello de que cuando sean grandes, que ellos decidan. Pero quiero que pienses en esto. Si nosotros siguiéramos la misma filosofía con respecto a la dieta de un niño, ¿te imaginas si nosotros dejáramos que él eligiera qué comer? ¿O acaso será un abuso darle de comer a sus horas comida balanceada? ¿Será un abuso ponerle vegetales en el plato? ¿Y qué me dices de la higiene? ¿Vas a dejar que él decida si se quiere bañar o no? ¿Qué hay de la ropa? Imagínate que está haciendo mucho frío. ¿Lo vas a dejar salir sin suéter? O es más, en esta época de COVID, ¿lo vas a dejar salir innecesariamente y aún sin tapabocas? ¿O qué me dices de las niñas? ¿La vas a dejar que se vista a la moda, aunque esto sea algo demasiado revelador? ¿O qué te parece esto? ¿Dejarías que ellos elijan si van a hacer la tarea o van a jugar a Xbox? Por supuesto que no. Pero la triste realidad es que muchos padres y madres lo están haciendo. Y ahora tenemos una generación sin educación, sin valores y aún sin identidad. Debemos retomar nuestra responsabilidad como padres y madres en todas las áreas de la vida. Y por supuesto que la infinitamente más importante es el área espiritual. Enséñales a buscar a Dios, a confiar en Él, y de grandes no se van a apartar. Una madre debe enseñar Biblia a sus hijos. No debemos delegar nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios a ninguna otra institución. Mucho antes de que hubiera escuelas o iglesias, Dios dijo: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 6, 6 al 9. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Aprovechemos la cuarentena. Aprendamos Biblia. Muchas veces cuando un niño pregunta, ¿pero por qué no?, respondemos cosas como, ¿por qué no? ¿O porque lo dije yo? Sería mucho mejor mostrarles por la Biblia, porque así dice el Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Dicen que una madre no es la que engendra, sino la que cría. Hay un pasaje en Romanos que me llamó la atención y me conmovió mucho.
Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Romanos 16:13. ¿Quién era Rufo? ¿Quién era su mamá? Leamos Marcos 15:21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Marcos 15:21. La mamá de Rufo era la esposa de Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz. Cargar la cruz de Cristo. ¿Imaginas lo que ella escuchó de su esposo sobre el encuentro cercano que tuvo con Jesús? Y que los dos muchachos también lo escucharon. ¿Cómo les habrá cambiado la vida? Y luego, en una notable intersección amorosa de fe y circunstancias, ella podría habérselo transmitido a Pablo. Pero escucha esto. Pablo declara: ella era como una madre para mí. Eso debería de inspirarnos a todos. Yo tengo a mujeres así en mi vida. Tal vez tú, como yo, tienes a alguien como esta mujer, que su nombre no se menciona, pero sus hechos la presentan. Te voy a invitar a que, terminando este video, tomes un momento, y tal vez no puedas ir con ellas por la sana distancia y la contingencia, pero puedes tomar tu celular y llamarle a aquellas mujeres que han sido una bendición en tu vida. Mándales un mensaje, hazles saber lo que significan para ti, felicítalas, diles gracias, bendícelas, no las olvides. Iglesia, aquí también tenemos un reto. Piénsalo, tal vez te toca ser una madre para quienes la necesitan. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Segunda de Timoteo 3:14. ¡Feliz Día de las Madres! Dios te bendice. Mami.